Knoxville. Jeffrey Dahmer, parte 1. Jeffrey Lionel Dahmer nació el 21 de mayo de 1960 en Milwaukee, Wisconsin. Desde pequeño mostró una personalidad extraña, marcada por un silencio que incomodaba incluso a su propia familia. Era un niño introvertido, retraído, con una mirada distante, como si habitara en un mundo paralelo. Mientras otros niños corrían por los parques y jugaban con amigos, Jeffrey prefería vagar en solitario, recogiendo animales muertos, guardándolos en frascos de vidrio o enterrándolos para luego desenterrarlos, fascinado con la transformación de la carne en descomposición. Su padre, un químico de profesión, le enseñó cómo usar productos de laboratorio para disolver tejidos y blanquear huesos, sin imaginar que ese interés infantil se convertiría en el cimiento de algo monstruoso. Su adolescencia fue un laberinto de aislamiento. En la escuela, era invisible, y cuando llamaba la atención lo hacía con comportamientos extraños, imitaba convulsiones, gritaba frases incoherentes para hacer reír a otros, como si buscara un lugar en un mundo donde no encajaba. Pero detrás de esas excentricidades, había un joven que cargaba con fantasías cada vez más perturbadoras, al controlar a otros, poseerlos, mantenerlos cerca para que nunca lo abandonaran. La soledad se transformó en obsesión, y junto a ella llegó el alcohol, que lo acompañaría como un refugio constante desde los 14 años. En 1978, a los 18 años, su oscuro destino dio su primer paso irreversible. Una noche, recogió en la carretera a Stephen Hicks, un joven que hacía autostop. Lo llevó a la casa de su familia, que en ese momento estaba vacía. Bebieron cerveza, conversaron, pero cuando Stephen quiso marcharse, Jeffrey sintió el miedo insoportable de quedarse solo de nuevo. Tomó una pesa y lo golpeó en la cabeza. Fue su primer asesinato. Luego lo desmembró, disolvió partes del cuerpo y enterró los restos en el jardín. En ese momento, algo se quebró definitivamente dentro de él. La certeza de que la única manera de no ser abandonado era poseer la vida y la muerte de los demás. Parte 2. Los años siguientes fueron una espiral. Intentó estudiar, fracasó. Se enlistó en el ejército, pero fue expulsado por su adicción al alcohol. Vivió un tiempo con su abuela, quien trató de rescatarlo con afecto, llevándolo a la iglesia y dándole un hogar. Pero en las sombras, Jeffrey acumulaba secretos cada vez más oscuros. Visitaba bares gay, atraía jóvenes con promesas de dinero o de compañía, y poco a poco perfeccionaba su método en sedantes, alcohol, estrangulación, fotografías y la macabra costumbre de conservar fragmentos de sus víctimas. Cráneos en cajas, corazones en el congelador, torsos sumergidos en ácido. Entre 1978 y 1991, Dahmer asesinó a 17 jóvenes. Cada uno de esos crímenes era un reflejo de su desesperación por no perder, por mantener un control absoluto sobre la existencia de alguien más. Su apartamento en Milwaukee se transformó en una cámara de los horrores. El olor metálico de la carne en descomposición impregnaba el aire. Los vecinos se quejaban del hedor, pero las autoridades nunca investigaban lo suficiente. Era como si la oscuridad se alimentara también de la indiferencia del mundo. Hubo momentos en que pudo ser detenido antes. Una de sus víctimas, un adolescente, logró escapar una noche, medio desnudo y drogado, pidiendo ayuda en la calle. Los vecinos llamaron a la policía, pero cuando los oficiales llegaron, Dahmer salió a su encuentro, tranquilo, convincente, asegurando que el joven era su pareja y que solo habían tenido una discusión. Los agentes, con un desprecio marcado hacia la comunidad gay, entregaron al muchacho de nuevo en manos del asesino. Horas después, estaba muerto. Esa negligencia permitió que el monstruo siguiera actuando. En su mente, cada asesinato no era solo un acto de violencia. Era un intento torcido de crear compañía eterna. Intentó hacer zombies perforando los cráneos de sus víctimas y vertiendo ácido o agua hirviendo, con la esperanza de mantenerlos vivos pero sumisos, convertidos en cuerpos sin voluntad. Nada funcionaba. Su necesidad era un pozo sin fondo, y mientras más mataba, más necesitaba. Parte 3. El fin llegó en 1991. Ann Tracy Edwards, uno de los hombres que Dahmer intentó someter,
logró escapar esposado y alertar a la policía. Cuando los agentes entraron al apartamento, se encontraron con un escenario imposible de olvidar: fotografías de cadáveres en distintas poses, congeladores repletos de gestos humanos, tambores con ácido donde flotaban torsos y una colección macabra de cráneos y huesos organizados como trofeos. El mundo conoció entonces al caníbal de Milwaukee, un hombre de apariencia tímida y voz tranquila que había escondido en su interior la oscuridad más absoluta. Durante el juicio, Dahmer se mostró frío, casi indiferente, relatando sus crímenes con la misma naturalidad con la que otros narran un recuerdo infantil. Fue condenado a cadena perpetua múltiple. En prisión, se convirtió en una figura ambigua. Algunos lo buscaban por morbo, otros lo odiaban con un fervor absoluto. Pasaba horas leyendo la Biblia, afirmando haber encontrado a Dios, aunque sus palabras nunca borraron el peso de sus actos. El 28 de noviembre de 1994, otro recluso, Christopher Scarver, lo atacó brutalmente con una barra de metal mientras limpiaban los baños de la prisión. Dahmer murió con el cráneo destrozado, dejando tras de sí un legado de horror y preguntas sin respuesta. Lo más aterrador de su historia no fue solo la brutalidad de sus actos, sino la normalidad con la que se ocultaba. Jeffrey Dahmer no era un monstruo de ficción ni una criatura de pesadilla. Era un vecino cualquiera, alguien que podía compartir un ascensor contigo, sonreír tímidamente y seguir su camino. Su historia es un recordatorio oscuro de que el mal a veces se esconde tras rostros comunes, silenciosos, invisibles, esperando pacientemente a mostrarse cuando nadie lo sospecha.